yo creo que venimos a ayudarnos entre nosotros. Si no ayudas, entonces, ¿para qué vienes? Eso es lo que me motiva a mí. El sábado me voy a la Academia de Bomberos y el domingo igual. Nos meten unos ejercicios que, híjole, acabo deshidratada, acabo cansada, pero aún así lo disfruto mucho. Mi nombre es Lizeth Guadalupe Martínez Estrella, tengo 32 años. Mi principal función, mi principal objetivo es ser mamá. Soy originaria de Saltillo. Siempre me gustaba andar jugando aquí con todos los vecinos. Pues éramos como una pandillita y a esa edad creo que cualquier figura de autoridad la aborrecen. Pues pasaban las patrullas por debajo porque era una loma y pues aventábamos piedras. Los policías son pocas las personas que los quieren. Yo creo que siempre lo van a ofender, siempre lo van a insultar. Yo era policía. Quiero estar del lado de los que defienden porque pues se necesitaban policías que en verdad tuvieran esa vocación. Yo me subí a mi patrulla y vamos a ayudar a una persona hoy. Y eso es lo que más me gustaba porque tenía la oportunidad de ayudar así genuinamente. ¡Holi! Batalla. Y a mí directamente sí me tocaban compañeros bien misóginos de que, ay, me tocó con una vieja. Y yo así como que... Yo no me dejaba ni me dejaba intimidar ni nada. Les demostraba con trabajo que yo era igual o más capaz. Yo entraba a las riñas, sabía hacer todo el proceso, no les quedaba de otra más que aceptar que era buen elemento. Es muy difícil ser mamá y ser policía por los horarios. Entonces, como puedes salir a la hora que se supone sales, o puedes salir un día después o 2 días después. Entonces, dejar a tu hijo así tan chiquito, que si ya se perdió la primera palabra, que si ya empezó a dar pasitos, que si ya le salió su diente. Y, por ejemplo, con el segundo, estar lactando, con el chaleco, con todo tu equipo, con el calor y que ir y batallar y de repente te pegaban así. ¡Ah! Mi niño, el más chiquito, ya problemas, lo llevo a consulta médica y me dicen que es un problema meramente psicológico. Digo, claro, pues afrontó un divorcio. Sentí algo de culpa, porque pues el problema era por mí y por su papá, ¿no? Pero sí era como que yo le estoy causando este daño. Y eso sí me dolió. Me salí porque me cansé. Sentí que necesitaba estar con mis hijos. Tengo que buscar un trabajo, un ingreso, algo que me deje lo suficiente para mantener una casa y 2 niños y que no me quite tanto tiempo para poder estar con ellos. La primera vez que supe de InDrive fue por mi hermana. Y ella me dice, pues tú ya anduviste en la policía, andabas en patrulla, pues conoces, sabes manejar, pues anímate.
Pues suena bien. Lo que me gusta de pues es que es la misma aplicación para conductor y para usuario. Viene todo muy detallado, vienen instrucciones, vienen guías para seguridad. Se verificó mi perfil y como en 24 horas o menos ya me habían autorizado poder ingresar y comenzar a laborar. ¿Qué estás haciendo? 50, igual. Acuérdate que no te debes de salir del renglón. ¿Cuántos son en este? Los acabas, cuando acaben se van a dormir. ¿Sí? ¿Sale? Sí. Dame beso. Beso. Ya. Y yo siempre ando de noche. Sí, no hay cliente que no se suba y me diga, ¿y no te da miedo? Gracias a Dios nunca me ha pasado nada malo. ¿Qué tal, Liz? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? El transporte público, pues prácticamente también llega una hora que prácticamente deja de funcionar. Por eso, pues ahora que está InDrive, todo eso, pues, o sea, nos ha abierto pues muchísimas cosas. Ya uno anda con más seguridad afuera. Y no seguridad también, sino comodidad. Si el camión deja de pasar a las 8 de la noche y el primero pasa a las 6 de la mañana, pero son camiones que van vacíos, en los que no me siento segura, prefiero utilizar transporte por aplicación. ¿Qué es lo que más diferencia a InDrive de otras aplicaciones de movilidad? Es que podemos negociar un precio entre pasajero y conductor. InDrive me dice el precio mínimo es tanto, te va poniendo los márgenes. Y ya pues yo oferto mi precio y ya pues el pasajero sabe si me elige o no. Si quiere aprovechar la oportunidad de su vida de viajar conmigo o no. Soy investigadora doctoral en temas de sistemas de transporte con perspectiva de género. Mi investigación se publicó a manera de libro y se llama Acosadores a bordo. Es un estudio de violencia de género en el transporte público de Saltillo, a raíz de que yo también vivía un episodio de acoso en el camión. Porque a lo mejor no todos los conductores acosan, a lo mejor no todos los demás pasajeros acosan, pero con que uno ya lo haga, eso te pone un miedo inherente en el que te sientes vulnerable todo el tiempo. Y eso contribuye mucho a que las mujeres decidan migrar a otros sistemas de movilidad. Por lo regular, pues las chavas que salen tomadas también necesitan regresar seguras a su casa. Sin acoso, sin que las molesten, que ellas sepan que aunque van tomadas van a llegar seguras. Eso es un factor muy importante para mí para trabajar de noche. Estos sistemas de transporte por aplicación, InDriver, le devuelven muchísimo la autonomía a las mujeres. Quieres sentir que puedes ir a todos lados porque tendrías que poder ir a todos lados, ¿por qué no? La aplicación, cuando yo me postulo para un viaje, para que me acepten, a mí me salen solamente las fotos de los que se postularon. Entonces yo hace un año era muy raro ver una mujer en esas fotitos. Me di cuenta que las conductoras mujeres en InDrive aumentaron mucho este año. Si hay mujeres, quiere decir que es seguro. Entonces pues sí, empiezan a entrar más mujeres. Hay muchas que empezaron como yo, solas, y creé este grupo para que me contacten si necesitan ayuda. Mandamos la foto, oye, ¿sabes que voy a entrar a tal colonia? No conozco. Oye, necesito un viaje para que lleven a mi niña a la escuela. Ya sea yo o cualquiera de las que estamos, puedan acercarse a ayudarlo. Ahorita somos 20 conductoras mujeres en el grupo. Cuando tuve mi primer niño, yo sufrí violencia familiar. Una vez él me deja fuera de la casa con mi niño en brazos y con el clima muy feo.
frío, la lluvia, y pues no traía dinero para moverme en taxi. En mi proyecto ahorita, que ya lo estoy empezando y las conductoras del grupo se unieron, les ofrezco que si salieron de su casa por ser violentadas, si salieron sin un peso en la bolsa, me llamen y vamos por ellas y las llevamos a su casa, sin cobrarles. Hacer un tipo como refugio para cuando las mujeres son violentadas y no tienen a dónde ir. Y quiero ayudar. Quiero ayudar a más. Hay cosas que todavía duelen, pero el decir, he vivido esto, pero ahora puedo ser yo la que dé el consejo, que a lo mejor no lo toman, o a lo mejor sí, pero si de 10 personas uno lo toma, ya hice yo bien mi trabajo. Y aparte que me pongan 5 estrellas. Un amigo, compañero de la policía, también anda de InDrive. Me dice, ¿cuánto hiciste? Le digo, no sé, 1,000 pesos. Ay, no manches, qué huevona. Ponte a trabajar. Mira, yo hice 2,000 y tantos, o yo hice 3,000, o no sé. Y le digo, sí, está bien, pero no te compares conmigo. Tengo que preparar almuerzos, comidas, cenas. Tengo que lavar uniformes. Tengo que checarles las tareas. Tengo que alistar la casa. InDrive se acomoda a mis necesidades y a las de mis hijos. Digo, pero mi principal función, mi principal objetivo es ser mamá. Ninguna mamá le pesa ser mamá, sino sus mismos problemas, sus mismas cargas hacen que en veces sea muy cansado ser mamá. Tú eres la mamá, tú te haces cargo 100% de ellos. Y nos paramos, seguimos adelante y le seguimos echando ganas por nuestros hijos. Ayer comimos eso, Dani. Tú afrontas batallas sola. Y que aunque tienes ganas de llorar, aunque quieres llorar, no puedes. Y tienes que estar fuerte. No puedes rendirte. No es como que puedes darte ese momento de ya, no quiero nada. Se lleva muy bien la maternidad con InDrive. Puedo disponer de mi tiempo totalmente. Eso me gusta, que estoy libre, que puedo atender a mis hijos. Y si necesito dinero, salgo, trabajo, consigo el dinero y regreso a mi casa. Creo que es un buen momento que InDrive también me está dando esa oportunidad de poder cumplir esta meta que yo tenía, este sueño. Y la voy a lograr. Yo considero que en cuanto yo tengo tu trabajo, yo voy a seguir de InDrive.